Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos como iglesia, Señor, por este medio. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los matrimonios que está aquí, Señor, por cada uno de las familias, Señor, que componemos esta congregación. En esta noche, Señor, ponemos en tus manos a la familia de Cristian, Señor. La familia de Cristian, mi Dios, la familia de Vicky. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Guárdales, Señor, cuídales, pero sobre todo, Señor, que cada día ellos sigan teniendo más conocimiento de ti y de tu palabra, Señor. Que se sigan enamorando más de ti, Señor, para que lleguen a la plenitud, Señor, que es a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pido por cada familia, Señor, de aquí, que nos ayude, Señor, como cabezas de hogar, a fortalecernos, Señor, en tu palabra, y que podamos ser esa inspiración para nuestras esposas y para nuestros hijos, el querer caminar contigo, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Padre. También en esta noche, Señor, te pedimos por Miguel, Señor, y su mamá. Te pedimos por ellos, mi Dios. Ten misericordia, Señor. Que ellos puedan conocerte. Que ellos, Señor, por tu llamado irresistible, Señor, puedan llegar hacia ti, mi Dios. Que puedan conocer, mi Dios, a ese Dios vivo, a ese Dios de milagros, Padre. Porque para la salvación, Señor, necesitamos ese gran milagro, que es tu llamamiento, Señor. Yo te doy gracias por este mensaje que se va a compartir en esta noche, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a iniciar. Si nos pueden acompañar ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo 9. Mateo 9. Ah, mira, hasta mi esposa está allá. No está aquí en la casa, pero está allá. Leo, ¿dónde anda? Mateo 9. Que tiene 2 semanas que se fue de la casa y no sé de ella. Mateo capítulo 9. Con razón, una sonrisa. Está contenta, ¿verdad? Está descansando. Capítulo 9, desde el versículo 27 hasta el 31. Vamos a leerlo. Del 27 al 31 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Entonces, el milagro que vamos a estudiar en esta noche es: 2 ciegos reciben la vista. 2 ciegos reciben la vista. Y yo no sé tú, pero yo no he encontrado en la Biblia un pasaje donde alguien quiera ir a Dios y Dios se lo impida. Donde alguien vaya en busca de Dios y Él sea quien lo impida. De la misma manera, no he encontrado ningún pasaje en la Biblia donde alguien quiera ir a Jesús, de ir al encuentro con Jesús y que Jesús se lo impida. Podemos decir: oye, el endemoniado gadareno, pero no me refiero a ese, sino a ese encuentro con el Señor, ¿no? No lo hay. Jesús era la misma imagen de Dios. Era la misma imagen de Dios, y así como Jesús al que venía a él le recibía, de esa misma manera Jesús estaba mostrando que cualquiera que fuera al Padre le iba a recibir, porque nadie puede ir al Padre si no es por Jesús, y nadie viene a Jesús si es que el Padre les trae. Entonces, no encuentro, te digo, un pasaje donde Jesús, donde una persona insista a ir a Jesús y él no le reciba, que le haya echado fuera. Entonces, y este pasaje pues no es la excepción. En este pasaje se cumple la escritura que dice Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37: todo lo que el Padre
Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Verdad? Entonces, si observamos el contexto de este pasaje que te acabo de leer, Jesús venía de hacer dos grandes milagros, que esos dos milagros nos los compartió nuestro hermano Israel. Fue el miércoles antepasado y el miércoles pasado, donde Jesús en uno de sus milagros iba caminando hacia la casa de Jairo, a ver a la hija de Jairo, y en eso sale una mujer que ya tenía 12 años con una enfermedad. Sale al encuentro de Jesús, toca su manto, sabemos, el hermano Israel nos lo compartió, queda sana al instante. Después de eso Jesús va y llega con la hija de Jairo. La hija de Jairo ya estaba muerta y sin embargo Jesús la resucita. Entonces Jesús venía de hacer dos grandes milagros y Jesús, dice el versículo 27, pasando Jesús de allí, o sea, de allí donde estaba, le siguieron dos ciegos. Entonces la ceguera era una dolencia angustiosamente corriente en Palestina. Procedían parte del deslumbramiento que el sol oriental causaba a ojos sin protección. O sea, el sol era tan fuerte que muchas veces daba ceguera por el sol. Entonces, y en parte porque la gente no sabía la importancia de la limpieza y la higiene. O sea, muchas veces veía que se agarraban así las manos con tierra, eso provocaba infecciones y llegaban a tener una ceguera. Entonces, y también había otro que particularmente las nubes de moscas sucias transmitían infecciones que conducían a la pérdida de la vista. Entonces, la Biblia no nos dice si estas dos personas eran ciegos de nacimiento, si habían perdido la vista, a qué edad perdieron la vista, solamente nos habla que son ciegos. Y hermanos, y quiero que en este pasaje nos empecemos a centrar y que tú y yo nos pongamos en este papel. Tú y yo éramos ciegos, estábamos ciegos. El resultado de un estudio espiritual, el resultado de un estudio espiritual del hombre es que es ciego y ciego de por vida, y ningún tratamiento ni ningún trasplante nos puede dar vista. Solamente un milagro puede darnos vista. Entonces, cuando el hombre nace ciego, nace muerto en sus pecados. Entonces, dice que pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia. Y esta palabra le siguieron, es que iban detrás de él. Todo el tiempo iban detrás de él por el camino. Y obviamente eran ciegos, no dice que alguien los iba conduciendo. Me imagino que por la multitud de la gente, ellos iban ahí caminando, siguiéndole. Pero en pocas palabras ellos le gritaban: Señor, ten misericordia de nuestra miserable vida. Pero ellos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Y solamente ese nombre, Hijo de David, se le daría al Mesías, al Cristo, al enviado por Dios. Pero no olvidemos, hermanos, que en esa multitud no solamente ellos le gritaban Hijo de David. Había muchísimas personas que también le estaban dando ese título, Hijo de David, le decían el Cristo, le decían el Mesías, pero también todo ese número de personas, o mucho de ese número de personas, al final también gritaron: crucifíquenle. Así como le gritaron Hijo de David, así como le gritaron el Mesías, así como le gritaron Cristo, también le gritaron: crucifíquenle. Al final. Entonces, el punto número uno que quiero que veamos en este pasaje es que estos hombres realmente querían un milagro en sus vidas. Y llegaron a ese punto donde ellos dijeron: necesitamos un milagro. Estos hombres, te digo, pedían compasión por su miserable estilo de vida. Después de todo, hermanos, en el tiempo de Jesús y también en estos tiempos, tener una condición así te daba ventajas de ser un mendigo.
y eso te libraba de responsabilidades de trabajar y de ganarse la vida. Entonces tenía ventaja ser inválido. Y cuántas personas no vemos hoy en día así, que les gusta aprovecharse de su miseria, les gusta vivir de su miseria, que realmente no quieren que esa miseria sea arrancada de sus vidas porque deja de ser un negocio. Te puedes encontrar mil gente así, los que a veces piden en las avenidas, a los que a veces están en el centro, y que a veces hay gente que les ofrece ayuda y dicen, no quiero, así estoy bien. O hay gente que realmente les gusta que les traten mal, pues, y aprovecharse de esa miseria, que quiere que todo les den, que todo les regalen, porque pues pobrecitos, ¿no? Y así les gusta vivir de esa forma, ¿no? La otra vez estaba viendo ahí en Facebook, digo, yo doy, ¿no? O sea, yo siempre trato de tener suelto ahí en el carro, y a quien llegue, pues trato de dividirlo. Mi esposa siempre es la generosa de darle 10 pesos, y yo no, yo trato si tengo 10 pesos, digo, pues a donde voy, sé que me voy a encontrar 3, 4, 5, pues les doy de 2 pesos para que sea parejo, ¿no? Pero la otra vez estaba viendo ahí en Facebook donde estas señoras que no sé de dónde vienen, de Suchitlán, o no sé de por dónde vengan, que andan así, que las ves ahí en la avenida haciendo malabares y traen el chiquillo aquí amarrado y todo. Y la otra vez una foto ahí donde les abrieron la mochila y un chorro de dinero que ni uno los gana en un día trabajando. Pero realmente yo sé que algunas personas usan a sus hijos para causar esa miseria, y la verdad uno le mueve y dice, mira, el pobrecito niño ahí lo trae en el puro sol, y uno les da, ¿no? Termina dándoles. Entonces, pero sí hay mucha gente que quiere vivir de esa miseria y les gusta ser miserables porque tienen un provecho de ahí. Entonces, no son pocos lo que en lo más íntimo de su ser no les disgustan sus debilidades. Hay muchos que, si fueran sinceros, tendrían que decir que no quieren perder sus pecados. ¿Cuántas personas no conoces tú que les invitas a la iglesia, que llegaron a ir a la iglesia, o les invitas y dicen, es que tengo que dejar de vivir así y no quiero? O sea, yo soy mujeriego, soy borracho, hago mis trances en el trabajo y no quiero dejar de hacerlo. No quiero, o sea, quiero seguir viviendo así. Y yo sé, dicen ellos, yo sé que al ir a la iglesia, así te lo ponen, ¿no? Al ir a la iglesia tengo que dejar todo eso y no quiero. Hermanos, déjame y te digo algo, esas personas que te contestan así son personas que no han sido llamadas por Dios. No han tenido un llamamiento por Dios. Y nosotros cumplimos, y nosotros le evangelizamos, nosotros les invitamos, pero nosotros hacemos la parte que nos toca. Pero la parte más importante la hace Dios, que es llamarles. Porque nos podemos dar cuenta que si fuera Dios quien les estuviera llamando, ellos dejarían sus redes, dejarían todo y le seguirían. Porque ¿quién puede resistirse al llamado del Señor? ¿No? Y podemos ver que cuando Pedro y todos estaban ahí pescando, Jesús les llamó y dice, y dejándolo todo, le siguieron, ¿no? Entonces, Jesús a cada uno que le llamó, unos le siguieron. Entonces, estos hombres siguieron a Jesús y le siguieron y gritando en voz alta. E iban detrás de Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hermanos, y no es que Jesús los ignorara, no es que Jesús los echara de menos, pero Jesús estaba probando su fe. Jesús tenía que estar seguro que antes de nada, que esos hombres deseaban sinceramente y en serio la sanidad, tanto física como de su alma, que solamente Jesús podía darles. Recordemos que estos hombres no veían, estos hombres solamente oían, y ya habían oído hablar de Jesús. Y con esto podemos darnos cuenta, hermanos, que la fe solamente viene por el oír. La fe solamente viene por el oír.
dice Romanos 10:16 al versículo 17, mas no todos obedecieron el evangelio. Romanos 10:16 al 17, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso yo no creo tanto en esas campañas que hacen noche de milagros, noche de sanidades, y ven para que veas el milagro y para que creas. La gente no va a creer. La gente puede ver a un muerto resucitar y no va a creer. ¿Cuántos no vieron levantarse la hija de Jairo? ¿Cuántos no vieron que Lázaro salió de la tumba después de 3 días ya de muerto? Y la gente no creía. Porque solamente es por el llamamiento que el Señor puede hacer. Entonces, en el punto número 2 que quiero que veamos aquí, es que los milagros de Jesús no siempre son igual. Los milagros de Jesús no siempre son igual, hermanos. No esperemos el resultado igual que a nuestros hermanos o que algún hermano ha tenido. No lo esperemos igual. Jesús con cada uno de nosotros obra diferente. Jesús conmigo obra de una forma, con Cristian de una forma, con Eleazar de una forma, con Maricruz de una forma, con Darwin de otra forma, pero no obra igual cuando quiere trabajar con nosotros. Porque cada uno tenemos un carácter diferente y ese carácter Dios lo quiere perfeccionar a uno, que es a la imagen de Cristo. Pero trabaja diferente y muchas veces esperamos que los milagros sean igual como le pasó al hermano. Y cuando no pasan, nos agüitamos, nos desilusionamos, pero no es así. ¿Quién en Palestina no había escuchado hablar de Bartimeo? Ese ciego que se ponía ahí pidiendo dinero y quizás estos ciegos, no estoy diciendo que así es, quizás estos ciegos habían oído hablar de ese milagro que se había hecho en Bartimeo. Bartimeo era famoso, lo conocían. Y ese Bartimeo solamente un día Jesús iba pasando por ahí y ni siquiera él le iba siguiendo. Bartimeo nada más empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo callaban: cállate, Bartimeo, cállate. Pero mientras más lo callaban, él más gritaba y más gritaba. Y en una de esas le dicen: tranquilo, ten confianza, el maestro te llama. Jesús así operó con Bartimeo, pero con estos hombres no estaba operando así. Está claro que no respondió a sus gritos inmediatamente porque fueron gritando detrás de él. Iban detrás de él. Quizás un ciego le decía a otro: acuérdate, grítale más fuerte, acuérdate que así gritó Bartimeo y le hicieron caso. Grítale, no te desanimes, ayúdame a gritar. Pero no era así. Y como te digo, estos hombres pudieron desilusionarse, agüitarse, blasfemar, pudieron volver al lugar donde estaban, donde quizás pedían limosna, que era muy común que los ciegos pidieran limosna. Quizás se pudieron ir con los amigos a juntarse, a tomar, quizás o a juntarse con otras personas que no quisieran a Jesús y juntarse con ellos y decir: ya les doy la razón. Jesús es así, Jesús nos ignoró, le fuimos gritando y no que muy misericordioso y no que muy amoroso y no hizo nada por nosotros. Hermanos, pero estos hombres no se desilusionaron. Nadie puede ir a Cristo, como te decía al principio, nadie puede ir al Cristo si el Padre no le lleva. Y era el mismo Dios del universo que les estaba llevando a Cristo. Y solo por Jesús creemos en Dios. Entonces, era el mismo Dios del universo que les estaba encaminando a Cristo. Y para estos ciegos, Cristo era suficiente para ellos. Era suficiente para ellos. Dice el versículo 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Sí, Señor. Ellos no voltearon su mirada y dijeron: no, ya no.
¿Cómo llegaron a la casa? Yo no sé, si preguntando, yo no sé, o si la multitud estaba hasta ahí, pero llegaron. De una u otra forma llegaron a la casa. Y vinieron a Jesús. Y Jesús ahí empieza a tener una comunión con ellos y le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. No lo dudaron. Y no dijeron, pues quién sabe, Señor. Pues vamos intentándole. Hermanos, Jesús les enseñaría aquella famosa parábola que el Señor enseñó de orar siempre y no desmayar. Aunque la respuesta no llegue de inmediato, o no llegó en ellos de inmediato, ellos siguieron a Cristo y lo siguieron clamando. Lucas capítulo 18 del versículo 1 al 6. Lucas 18 del versículo 1 al 6. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cada vez que tengas ganas y te sientas bien. Así dice. ¿No? Siempre y no desmayar. Traigo otra versión. Y también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mis adversarios. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. Hermanos, una vez escuchaba a una persona que predicaba esta parábola y decía, tú pídele a Dios y Dios te lo va a cumplir. Tú no dejes de orar, tú no dejes de clamar, tú no dejes de pedir y te lo va a hacer. Te va a hacer tu milagro. Pídele tu milagro. Si tu negocio se está cayendo, si tu empresa, si el carro por el que has estado orando, tú pídeselo a Dios. No dejes y no dejes hasta que lo enfades. Hermanos, esta parábola no tiene nada que ver con eso. Tenemos la respuesta aquí de orar siempre y no desmayar, no desanimarnos. Aunque nuestra oración no sea respondida como nosotros lo pedimos, gloria a Dios. Es la voluntad de Dios, su soberana voluntad. Él es inmutable, Él no cambia. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si nuestra oración es conforme a lo que Dios quiere, pues más gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Porque oramos conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice el versículo 7 de ahí mismo de Lucas, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, insisto, no, tú y yo debemos orar. Y muchas veces nos desanimamos cuando no obtenemos una respuesta como nosotros queremos. Nos desanimamos cuando las cosas no salen como queremos, nos desanimamos cuando no salen en el tiempo que queremos, pero Dios está trabajando. Yo conozco hermanos que dicen, la verdad me puse a orar y así el Señor me respondió. Pues gloria a Dios, contigo trabaja de una forma diferente que conmigo. Y no es que la oración cambie los planes de Dios, y no es que la oración sea torcerle la mano a Dios y diga a Dios, ya, pues voy a hacerlo. No, nosotros debemos de cumplir, orar y no desmayar, y en esa oración debemos encontrar la voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios en nuestras vidas.
Entonces, estos hombres no desmayaron. Siguieron en busca de Jesús hasta llegar a la casa con Jesús, y ahí Jesús les hizo esa gran pregunta. Esa gran pregunta Jesús les dijo, versículo 28, les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Sí. Hermanos, pero la gran pregunta es, ¿crees tú? ¿Crees tú? Hermanos, ¿cuántas veces no nos hemos desanimado por otro hermano? ¿Cuántas veces quizás no nos hemos desanimado por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros hijos? De verdad, se oyen casos de que, no, pues la verdad mis hijos bien perdidos. Pastores que han dejado de pastorear porque sus hijos están totalmente perdidos y dicen, no, mis hijos. ¿Por qué nos desanimamos? La pregunta es, ¿crees tú? Hermanos, solo la gracia es la que puede obrar en la fe. Solo su gracia. Y lo que me impacta a mí aquí, hermanos, es que está bien eso de hacer una decisión por Cristo. Cuando hacen esas reuniones donde hay gran multitud de personas y quién quiere recibir a Cristo y hacer un llamado de seguir a Cristo, digo, está bien, pero después de esa reunión tienes que volver a casa. Y en esa casa solo vas a estar tú y Cristo. Y en ese aislamiento esencial de toda alma humana, y lo que realmente importa no es lo que hace uno en esa multitud, sino lo que hacemos a solas cuando estamos con Cristo. Y Jesús llevó a estos hombres a tener ese encuentro nada más, ellos y Cristo. Y estos hombres no solamente de labios le honraron, le llamaron Señor. ¿Ustedes creen que puedo hacer esto? Y le dijeron, sí, Señor. Y con esa palabra le honraban. Y se cumple ahí lo que dice Isaías 29:13, ¿no? Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, es fácil honrar a Jesús con nuestras bocas. Es fácil. Es fácil estar predicando ahorita este tema. Es fácil ir a la iglesia, levantar las manos, orar es fácil. Pero lo difícil es cuando estamos en la intimidad con Jesús. Porque en la intimidad con Jesús mostramos quién realmente somos. ¿Y dónde está nuestro corazón? ¿Qué tan lejos está de Él o qué tan cerca está de Él? Y vemos aquí, hermanos, en el versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando recibimos el toque de Jesús, dice el versículo 30, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad, que nadie lo sepa. Hermanos, cuando recibimos el toque de Jesús, nuestras almas muertas y ciegas reciben vida y vista.
Así es, hermanos. Otra vez hablaba yo con una persona y me comentaba y me decía, es que esta persona, pues, estamos orando por ella porque necesita una liberación espiritual y no sé qué esto y qué otro y qué rollo y cuántas cosas. Y esas ataduras, esas cadenas de las cuales no quiere salir y esto y lo otro. Hermanos, el endemoniado gadareno, una vez que tuvo un encuentro con Jesús, él estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Vestido, sentado y en su juicio cabal. Eso hace el toque de Jesús en nuestras vidas. Eso hace el toque de Jesús en nuestras almas. Nos da vida. Jesús no es de que te toca una vez y te vas y te pierdes y necesitas tocarte otra vez, te vas y te pierdes. El domingo pasado lo decíamos, un cristiano, un verdadero nacido de nuevo, ¿puede alejarse de Dios? Sí, puede alejarse. ¿Por cuánto tiempo? No sé, pero puede alejarse, pero no puede permanecer ahí. El nacido de Dios regresa a Dios, regresa a Dios. Perdona, se me está desconectando, se me está descargando la computadora, la voy a cargar. Entonces, el nacido de nuevo regresa a Dios. No se queda a morar en el pecado. No se queda ahí. Hermanos, y yo les invito a no desmayar, a orar y no desmayar. Si las cosas no están saliendo como nosotros queremos, si nuestros hijos no marchan como nosotros queremos, si nuestra esposa no marcha, si nosotros como varones y nuestras mujeres se desilusionan de nosotros porque no marchamos, no desmayemos. Sigamos caminando con Jesús y esperar el día que por la gracia y misericordia de Él tenga ese toque con ellos. Porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Y dice el versículo 31, pero salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús no quería que les dijeran a nadie? Y esto lo vamos a encontrar en diferentes milagros. Jesús, no le digas a nadie, no le digas a nadie. Porque primeramente la misión de Jesús era ministrar, hablar la palabra de Dios, y con eso solamente se desviaría la atención del mensaje, y ya no buscarían un mensaje, ya no buscarían un Jesús, aquel que pudiera dar vida a las almas, sino aquel Jesús sanador y no salvador. Entonces, y podemos verlo así, hermanos. ¿Cuántas personas hoy en día no buscan a Jesús para que resuelva sus problemas, para que arregle su matrimonio, para que sacie sus necesidades? Pero no un Jesús que da vida. Un Jesús que da vida, aquel que iba camino al infierno, aquel que estaba apartado de Dios por toda una eternidad. Y la intención de este hombre, hermanos, al salir y publicar, no era una intención. No era una intención mala al salir y publicar lo que Jesús había hecho con él, solo que no era el mensaje correcto. Así muchos hermanos, yo sé que muchos hermanos con fervor y con pasión que aman a Jesús, pero no predican un evangelio correcto. No predican, ¿sabes? Cuando yo evangelicé, entonces me acordé de esta. Cuando yo evangelicé cuando conocí al Señor y me empecé a estudiar un poco la palabra de Dios, como al mes o 2 meses, quise ir a evangelizar a una tía que realmente pues vivía muy mal. Y fui y le dije, tía, quiero hablar contigo. Y ella me dijo, sí, hijo. Y ya llegué a su casa, hice una cita con ella, llegué a su casa. Y al llegar a su casa, le empecé a hablar de Jesús.
Y yo le dije, mira, Jesús puede cambiar tu vida, Jesús te ama, no importa lo que hagas, Él te ama, Él puede transformar tu vida. Si estás pasando ahorita por una situación, Él te puede ayudar. ¿Y quieres recibir a Cristo? Y ya ella me dijo, pues sí. Me dijo, pues oye bien. Me dijo, pues sí. Entonces, y le dije, pues sígueme en esta oración. Y seguí orar, sí, estuvimos orando, y ya después yo quería que hablara en lengua. Le dije, ¿has hablado alguna vez en lenguas? Y ella, no, ¿qué es eso? Tú sígueme, mira, tú repite conmigo y deja que tu lengua, suelta tu lengua y no sé qué, no sé cuánto. Hermanos, mi intención era buena mi intención. Yo quería ver cambiada a mi tía, transformada, ahí, rendida a Cristo, pero no era el mensaje correcto. ¿Quién sabe cuántas cosas le dije ahí que no era el mensaje correcto? Entonces, así muchas personas van y evangelizan y hablan de un Jesús cuando no es el mensaje correcto. No es el mensaje correcto, pero su intención es buena. Entonces necesitamos ayudar a los hermanos a caminar. De hecho nos habla el libro, de hecho nos dice, ¿no?, que cuando llega Apolos era poderoso en las escrituras, traía un buen mensaje, pero solamente sabía hasta el bautizo de Juan. Entonces Priscila y Aquila le escuchan, lo apartan y le exponen el mensaje correctamente. Dicen, mira, si traes buen mensaje, eres poderoso en las escrituras, pero no es el mensaje completo. El mensaje completo es que Cristo vino, Cristo murió, resucitó para darnos vida eterna. Hermanos, la pregunta en esta noche es, ¿recibiste el toque de Jesús? ¿Recibiste el toque de Jesús? Quizás tú me puedes decir, sí, hace 3, 4, 5, 6 años, 7 años. Hermanos, pero quien recibe el toque de Jesús tiene una vida transformada. Ya su vida no es igual. Yo no creo que estas personas ciegas o ex-ciegas fueron y vivieron igual como vivían cuando eran ciegos. Su vida fue transformada. Su vida fue totalmente transformada. Hermanos, y si realmente en tu vida no ha habido ese toque de Jesús, ¿crees que en esta noche Él te pueda tocar? ¿Crees que realmente con un toque de Él tu vida pueda ser cambiada, nacer de nuevo y tener vista? Hermano, te tengo aún buenas noticias. No necesitas ni el toque de Jesús, solamente con que Él lo diga con su palabra. No necesitó tocar a Lázaro, simplemente le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro tuvo vida. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Creo que no. Yo sí. Hace algunos meses yo creía que, como dices en algunas ocasiones, ¿no?, que dice, ¿tienes problemas? Ven a Jesús. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a Jesús. ¿Te andas viendo un hijo? Ven a Jesús. ¿Tienes problemas de dinero? Ven a Jesús. Y entonces, pues tenía esa creencia de que uno tenía que pasar tiempo en oración, tenía que pasar tiempo en lectura, congregándose y todo, para encontrar a Jesús. Y empiezo a poner más atención en el mensaje que compartes y en otros prédicos, en la lectura, y pues me doy cuenta de que
de que realmente qué es lo que están diciendo estos predicadores, incluidos tú y los seis, ¿no? Porque no es por nada lo que podamos hacer, no es por obra, no es por nada lo que podamos trabajar, no se puede trabajar su solución, sino que eso es lo hermoso de esto, que es regalado, es gratis, y es por la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno trata de evangelizar a alguien, él lo invita a la oración, y lo invita a la escritura, y lo invita a la iglesia. Finalmente, pues uno sabe ya que es por voluntad de Dios. Sin embargo, creo que es así, ¿no? Como mi esposa y yo de repente hemos aconsejado a alguien, ¿no? Hemos platicado con amigos o algo así, ¿no? Cuando hay personas que están decepcionadas de las relaciones amorosas de pareja, volteamos y les decimos, es que pues ¿dónde lo buscaste? ¿O dónde la buscaste? ¿Dónde la encontraste? ¿Verdad? Si tú conociste a ese novio, esposo, lo que sea, que te está haciendo sufrir en este momento, que te está engañando, que es malo, mala, no sé, lo que sea. Si tú lo conociste en el bar, si tú lo conociste en la disco, si tú lo conociste en la borrachera, si lo conociste de una mala manera, porque ahí es donde andabas buscando y ahí es donde tú estabas reuniéndote y finalmente pues te encontraste con eso, ¿verdad? Con esto quiero decir que efectivamente Dios te ha escogido y no importan las obras, pero es más fácil que tú le encuentres o que él te encuentre, que coincidan en uno de los lugares en donde a él le gusta estar, donde es posible que lo vayas a encontrar más. No sé si estoy bien en esto que estoy diciendo, es algo que tengo algunos días meditando, porque es cómo poder ayudar a los hijos, a los familiares, a los amigos, diciéndoles, pues si lee, ora y congrégate, pero si no han nacido de nuevo y esto no lo gozan y termina siendo una cruz para ellos, ¿no? Y termina siendo desesperante para ellos porque pueden estar congregándose varios años y tratando de con grilletes como el endemoniado domar sus demonios, pero pues resulta difícil para ellos tratar de seguir una vida conforme a Cristo cuando no han nacido de nuevo. Entonces esa es como una paradoja. Sí, solo el toque de Jesús. A mí también me gustaría comentar algo. Sí, Ra. Bueno, se me viene a la mente Pablo, porque no recuerdo en cuál epístola, pero mencionaba que Pablo tenía un aguijón de la carne, tenía ese problema, esa situación, y él oraba para que Dios le quitara ese problema, para que Dios le quitara esa enfermedad o no sé, o esa situación. Y recuerdo que dice la Biblia que Dios siempre le contestaba: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo esto lo relaciono con esta historia. ¿Por qué? Porque también lo relaciono con nuestra vida, porque podemos tener problemas, podemos tener dificultades y podemos orar a Dios, podemos pedirle que cambie esa situación, y pues Dios en su soberana voluntad pues así puede dejar las cosas, pero el propósito de eso es más grande de lo que, o es más profundo de lo que yo entiendo. El hecho de que Dios no contestara que Dios no resolviera ese problema de Pablo o esa situación, no significa que no lo amara, sino que Él quiere lo mejor para él, lo cual es ser más como Cristo. Y es la realidad. ¿Por qué? Porque yo he visto que a través de los problemas y situaciones difíciles, por medio de ellas, esas situaciones nos llevan más a Cristo, y le conocemos más, y dependemos más de Dios, y somos más como Él.
Y eso es algo asombroso, o sea, cómo Dios usa esas situaciones para su gloria. Luego también lo que se me hace asombroso es de que, bueno, yo no conozco cómo Dios llamó pues Dios llamó a todos los que estamos aquí, pero creo que provenimos de casi del mismo lugar todos, o del mismo contexto. Y lo increíble aquí es de que cómo, a pesar de que hay un evangelio que se predica light, cómo es que a pesar de ese ambiente, pues Dios puede salvarnos. O sea, no sé si me explico. O sea, cómo a pesar de que se predica incorrectamente, o sea, tú puedes tener buenas intenciones, y con esas buenas intenciones predicarle a alguien, y pues probablemente no estés bien dotado del conocimiento del evangelio, y probablemente no le prediques correctamente el evangelio, pero por la gracia de Dios y por su poder, inclusivemente esa persona puede salvarse. Y yo creo que así ha pasado con nosotros y con muchos otros, y eso es de glorificar a Dios. Sí. Sí. Hermanos, pues sí, ¿alguien más? No sé. Pastor. Sí. Sí, yo es lo que comentaba ahorita con Eleazar, pues sí son esos momentos en los que uno se siente que tiene dificultades y que también uno ve al prójimo que tiene dificultades, en los que uno pues predica, ¿verdad? Uno invita a la gente y, por ejemplo, yo también en lo personal fui invitada, ¿verdad? Porque alguien vio mi necesidad, mi problema, ¿verdad? Entonces, sí estaba ahí pensando yo que pues casi todos, si no es que todos, ¿verdad? Fuimos predicados con esa, pues ahora sí que de esa manera fuimos llamados, y pues ahora sí que pues también nosotros vamos con esa, pues con esa palabra, ¿no? Decirles, pues tienes un problema, ve a Jesús, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos mal, ¿cómo sería más bien la forma de invitar, o la forma de decirles que acudan a Cristo? O es como lo comenta Israel, nosotros pues ahora sí que pudiera decirse que arrojamos la semilla y ya ahora sí que el trabajo lo termina el Señor, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Y es lo que comentaba Irra, ¿no? Decía que por gracia y misericordia de Dios, pues a lo mejor el evangelio, la persona que lo hizo o nos habló, fue realmente que nos lo predicó con amor y con las ganas. No fue el correcto, pero por gracia y misericordia de Dios, y que sabemos que la salvación depende de Dios y no de nosotros, estamos aquí, ¿no? Pero también nos habla un pasaje ahí en Hechos, donde va eunuco y va en su... Si digo algo mal y a lo mejor no, ahí me corrigen, va ahí en su un etíope, ¿no? Era un etíope. En su carruaje, creo. En su carruaje, y pues Dios pone ahí a Felipe, ¿no? ¿Fue Felipe? ¿O quién fue? Sí. Creo que fue Felipe, donde lo ve que él está leyendo ahí las escrituras. ¿Entiendes lo que lees? Le dijo, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Entonces, y él le dice, no, pues ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces dice, pues se sube y le comienza a explicar el evangelio, ¿no? Entonces la gente a veces no entiende que lo que está pasando es, Dios lo permite. Y a veces te dice, no, es que no lo entiendo, ¿cómo que Dios lo permite? Y no lo entiende. Entonces cuando nosotros llegamos y les explicamos, ¿no? Entonces la otra vez hablaba con un hermano y le decía, que tú le muestres a una persona quién es Dios. Enséñale a una persona quién es Dios, y al momento que tú le enseñas quién es Dios,
le hablas de la santidad de Dios, la justicia de Dios, la soberanía de Dios, dices, ¿cómo puedo escapar de un Dios así? Exacto, no tienes escapatoria. Porque a veces creemos que el evangelio es para los más perdidos o los más lastimados. Hay personas que te dicen, yo vivo bien, económicamente estoy bien, con mi esposa estoy bien, tengo salud, no necesito a Dios. No, espérate, te voy a mostrar quién es Dios y te vas a dar cuenta de la condición de pecado que estás. Y al final dices, ¿a dónde iremos, no? ¿A dónde vamos con un Dios así? Entonces, eso es lo importante, que conozcamos a Dios y que prediquemos quién es Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué estás en una situación así? Porque Dios es soberano. Porque ahí en medio del dolor Dios quiere que le conozcas, que le busques a Él, ¿verdad? Entonces, digo, tendríamos que hacer un tema, ¿no? De todo esto, pero sí, hermanos, a lo que yo les animo es de que no nos desmotivemos, porque las cosas o los milagros no salen igual que otros hermanos, porque nuestro matrimonio no marcha igual que el de otro hermano, nuestros hijos no marchan igual que el de otro matrimonio. Dios trabaja con cada uno diferente. Nosotros, ¿cómo se dice? Oremos y se me fue la palabra, a no desmayar, pues, a orar sin cesar y no desmayar, ¿verdad? Hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algún comentario? De lo que decía René y lo que dices tú, hoy estaba leyendo en Lucas, creo, que los apóstoles van y le dicen a Jesús que había uno que había desertado y que seguía predicando, y le fueron así como a decir, ¿no? Oye, que nos abandonó, nos enteramos de que sigue hablando de ti, anda repartiendo el mensaje, y Jesús lo permite, ¿entendés? Dice, está bien, qué bueno que se le dé. No tenía todo el mensaje completo, pero decía, está bien, ¿no? Y referente a eso, también, por ejemplo, yo soy maestro de inglés también, pero yo te voy a decir una cosa, yo me aprendí al final bien hablar inglés el día que me convertí en maestro, porque me tenía que preparar para lo que me pudieran preguntar mis alumnos, ¿no? Porque de repente el hablar bien inglés no te hace un maestro, tenías que preparar. Entonces de repente, si nosotros oramos, leemos y todo, pero queremos específicamente ir a visitar a alguien y compartirle, no como en las películas o como cuentan las anécdotas de los pastores, estaba en un avión cuando de repente alguien se sentó en una banca a un lado de mí, pero cuando nosotros, pues, gente de a pie en esto de la espiritualidad, que vemos las necesidades de nuestros familiares, pues no nada más vamos y decimos, ¿no? Porque ahí vamos a caer en inconsistencias y vamos a caer en que no sabemos, pero pues hay que prepararnos y el mensaje que les queremos dar, y de acuerdo a la situación de la que les vamos a hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, dice John Piper que hay una fórmula, dice, háblales de Dios, háblales del pecado, háblales de Cristo y háblales de la fe, así en ese orden. Pero una persona que está por los suelos, tú vas y le hablas de la santidad de Dios y de la ira venidera, pues peor, ¿no? Lo vas a poner por los suelos. Ahí yo creo que primero tienes que hablarle del quién es Cristo y a qué ha venido, y que los milagros y eso, y entonces ahí puedes sembrar la semilla de esta persona me puede ayudar, y entonces ya que tengas su atención le dices, pero, o sea, si todo esto puede ser tuyo, pero primero para eso tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, porque a veces las personas que tenemos necesidades y no conocemos a Cristo, creemos que Dios es como Santa Claus, ¿no? Nos va a cumplir de deseos. Pero tienen que ser atraídos con promesas, yo creo. No sé
y ahí estoy bien. Eso yo no lo saqué a ningún predicador, mucho menos decía él, porque él es completamente otra cosa diferente que hablarles bien de quién es Dios. Pero sí de repente ves personas devastadas, aparte de todo, por sus situaciones económicas, sociales, familiares, y aparte les dices, ¿qué crees? Aparte de todo lo que te está pasando, ahí viene el juicio y vas a acabar en el infierno. Es como un mensaje muy duro. No, y yo tengo un tema que quiero preparar, pues. Digo, lo quiero preparar no para predicarlo en la iglesia, pero tenerlo ahí como preparado, donde lo quiero titular Dios cara de papa, ¿no? A lo mejor se dirá como que Dios cara de papa. Pues es que para muchas personas sí es Dios, como un señor cara de papa. Le quito, le pongo, le acomodo y todo, y este es mi Dios, y así va a ser mi Dios. Y cuando tú llegas y les armas a Dios, le dices, no, es que Dios es así. Dice, no, ese no es mi Dios. Está bien, ese no era tu Dios, pero el Dios de la Biblia así es. Entonces es cuando pues llegan con ese encuentro, ¿no? Tiene Dios. Pablo tenía la forma de su Dios, ¿no? Y perseguía y creía que estaba haciendo lo correcto para Dios. Tenía su Dios cara de papa, ¿no? Pero cuando se le presente, ¿quién es? Yo soy Jesús. Ah, caray, un Dios totalmente diferente, ¿no? Pero bueno. Ok, hermanos, ¿alguien alguna duda, algún comentario? Si no, pues vamos a orar para despedirnos. ¿Vale? En abril tenemos reunión, nada más se los voy adelantando, tenemos ya reunión de mujeres, la cena de mujeres, tenemos cena de varones, ¿verdad? Igual ahí para que programen sus tiempos, vamos a después a checar bien las fechas, pero tendríamos ya en abril, obviamente sería después de la Semana Santa. Ok, pues vamos a orar. Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado, Señor. Porque ¿qué es el hombre, Señor? ¿Qué somos, mi Dios? Sin ti, solamente somos ciegos. Somos ciegos, Señor, que recibimos ese toque tuyo por tu gracia y tu misericordia y ahora podemos ver, Señor. Yo no sé cómo, pero podemos ver, mi Dios. Ahora podemos ver nuestra naturaleza pecaminosa y podemos verte a ti como un Dios santo, Señor. Un santo, santo, santo. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que no se desanimen, Señor, a que estén orando sin cesar y no desmayar, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por sus vidas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.